Generalmente en nuestro país conocemos a las personas que generan opinión, pero no conocemos la trayectoria que estos han tenido que pasar para lograr generar debates a nivel nacional. Este es el caso que hoy les queremos presentar y es el de la socióloga y conocida más que todo como ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos. Doctora Castellanos, buenas tardes. Queremos conocer parte de su trayectoria y yo quiero hacerle también una introducción a todos sus logros previos. Según su biografía, es licenciada en Sociología por la Universidad de Costa Rica, con estudios en Maestría en Economía y Planificación de Desarrollo de Humanidades en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También recibió el honoris causa en Humanidades, otorgado en 2014 por Hartford, Connecticut, Estados Unidos, y tiene una trayectoria de 40 años en la docencia. Con esta trayectoria incluso se llegó a poner en duda su profesionalismo en algún momento por algunos sectores, pero que sean de sus palabras las que nos digan quién es Julieta Castellanos. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Muy gentil. Sí, soy socióloga, soy de San Francisco de Becerra, Olancho. Vine a Tegucigalpa, vine muy pequeña, pero ya a estudiar vine en 1968. Hice una prueba de admisión en la Escuela Normal de Señoritas y me gradué de profesora en 1973. De ahí estudié en la Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán en el área de Ciencias Sociales. Siempre tuve la inclinación por las ciencias sociales. Tuve excelentes profesores. Yo creo que si algo uno le agradece a sus docentes es haber contribuido a la formación, al desarrollo de las inquietudes por el conocimiento, por la investigación, a conocer, a entender. Y yo tuve en la Escuela Superior esos profesores. Después, en la Universidad de Costa Rica, igual siento que es mi alma mater, y ahí me gradué de socióloga. Con enorme satisfacción, puedo decir, ingresé a la carrera docente universitaria en el Departamento de Ciencias Sociales. Igual es un momento importante. ¿Quiénes son los compañeros de estudio de uno? Los compañeros de trabajo, porque con ese vínculo que uno establece con sus colegas en las aulas o sus colegas en los cubículos, de ahí se va formando esas inquietudes, se va siendo más exigente uno con el conocimiento. Y tuve compañeros extraordinarios en el Departamento de Ciencias Sociales, Leticia Salomón, Mario Pozas, Ramón Salgado, dentro de los sociólogos. Pero luego en el departamento habían otras carreras, otras áreas que igual fueron de una gran enseñanza para nosotros. Marcos Carías, Zapata, Ramón Oquelí, Mario Felipe Martínez Castillo y otros docentes más que, bueno, éramos más de 80 profesores, pero dentro de los colegas de sociología, otros de mi generación, Julio Navarro, Pablo Carías, Mirna Flores, Dora Castillo, y todos éramos una comunidad realmente además de colegas, amigos. Estudiábamos juntos, investigábamos, entonces uno se va formando esa trayectoria. Y la universidad tiene una institución realmente generosa, la posibilidad de seguir estudiando, la posibilidad de avanzar en la carrera docente, de investigar, de publicar, y entré a la investigación científica. Entonces, las publicaciones, ver uno un libro, un artículo que le publican, eso lo va estimulando y así se va formando la carrera de un profesor. Y me siento orgullosa de haber elegido la docencia y me siento sumamente agradecida de haber tenido los amigos que he tenido, los que conservo, porque conservo, todos mis amigos los conservo.
Y eso es algo que me siento satisfecha porque son amigos de los años 70, años 80, años 90. Así que eso es parte de la formación y ese proceso que viví, del cual me siento muy satisfecha. Doctora, ¿cuáles han sido algunos de los proyectos que usted podría recordar más o destacar más dentro de su trayectoria? Fíjese que yo ingresé a la universidad como docente en 1979 y ya en 1985 fui jefe de departamento, ¿verdad? Entonces, en un departamento que tenía docentes de mucha mayor antigüedad, obviamente, ¿verdad? Docentes de los años 70, de comenzar los años 70, y me eligieron docente, me eligieron jefe de departamento. Esta oportunidad de entrar a dirigir un departamento, ser la jefe de un departamento tan grande, era el segundo departamento más grande del CUEC. Éramos más de 80 profesores, el más grande era matemáticas. A uno le va exigiendo más compromiso, más responsabilidad, porque se va involucrando en el trabajo y eso lo va haciendo comprometerse más. Tuvimos una gran ventaja y es que el CUEC, el Centro Universitario de Estudios Generales, ahí habían muchísimas disciplinas del conocimiento que a uno le contribuían a la formación más integral, más holística. Para el caso en el CUEC estaba el departamento de filosofía, departamento de física, matemáticas, letras, lenguas. Y todo esto ayudaba a las asambleas del CUEC, era de una enorme riqueza. Ahí teníamos a los docentes que nosotros admirábamos mucho, digamos un Augusto Serrano, los físicos que aportaban muchísimo al debate, digamos los matemáticos. Entonces uno realmente era un espacio donde se tenían muchas posibilidades para crecer. Luego empezar a asistir a los congresos internacionales, digamos congresos en la UNAM, congresos en la Universidad de Panamá, en Centroamérica. Cada 2 años había un congreso de nuestra área del conocimiento dentro de la sociología, y uno a un congreso tiene que llevar una ponencia, un trabajo. Entonces uno va incursionando en atreverse a escribir. Entre más temprano uno se atreve a escribir, lo hace con menos problemas, porque se es menos exigente. Cuando ya uno está más grande, ya uno se autocritica mucho, se vuelve más perfeccionista. Entonces ya, pues si uno comienza temprano, eso le ayuda a avanzar más rápido. Y creo que fueron logros importantes que a uno le exigen. Se creó la carrera de sociología y eso fue también para nosotros muy importante porque creamos la revista de la carrera de sociología y ahí publicábamos. Entonces había que escribir, había que hacer investigación para que la revista no se cayera. Se sacaban 2 publicaciones más y luego fui invitada a la Universidad de la Florida a un intercambio con colegas centroamericanos y de América Latina. Entonces todas esas experiencias a uno lo van llevando a conocer otras universidades, a compararse con otros docentes, a comparar la universidad de uno con otras universidades. Y volví a ser jefe de departamento ya en 98, 99, 1998, 99, y luego fui presidenta de los docentes universitarios, que fue una gran lección, porque cuando uno es dirigente de un gremio, uno piensa en las conquistas, y uno cree que la conquista de un gremio es suficiente para que los docentes, en este caso, fueran mucho más comprometidos. Un desencanto que uno tiene es que cuando se le exige más al docente, ya no quiere dar más. Entonces uno dice, pero hemos logrado un buen aumento, ¿y cómo es que no vamos a dar más? Entonces uno ahí empieza a darse cuenta
que el que es responsable con o sin aumentos, y el que no se compromete no se va a comprometer ni que se le ajuste al doble el sueldo. Pero siempre hubo y siempre hay excelentes docentes con los que uno puede hacer un buen trabajo. Creo que un logro que fue muy importante, o una experiencia muy importante que tuvo logros, fue haber entrado a Naciones Unidas, a PNUD aquí en Honduras, a dirigir un proyecto. Y eso ahí creamos el Observatorio de la Violencia, porque el país ya mirábamos nosotros que la violencia y el crimen avanzaba y no mirábamos acciones. Y empezamos a ir a eventos internacionales, a ver que era una escalada en toda América Central. Ya había pasado la guerra en Centroamérica, ya había pasado los acuerdos de paz, ya se habían firmado, el acuerdo de Chapultepec, que puso el fin a la guerra en El Salvador, el acuerdo de Zapoa, que en Nicaragua también había negociado la contra con el gobierno, los acuerdos de Esquipulas en Guatemala, y bueno, ¿y qué estaba pasando? Que la guerra terminó, pero no fue el fin de la violencia. Entonces ahí empezamos a ver qué estaba pasando y creamos el Observatorio de la Violencia, que todavía persiste. Es el lugar donde tiene las cifras de muerte violenta, femicidios, muerte de menores, delitos sexuales, delitos violencia contra la niñez, más largo, porque ya tiene más de 20 años. Entonces, en ese sentido, fue un logro importante. Y luego, pues, tuve la oportunidad, como ya sabe, el gran honor de llegar a la rectoría de la universidad, del cual me siento muy satisfecha. Doctora, hablando de la rectoría, en un primer periodo excelente para muchos críticos, pero un segundo que se le cuestionó. ¿Qué pasó en ese segundo periodo? Pues fíjese que fue difícil siempre. En el primer año, cuando me eligen, es el 23 de abril del año 2009, un día antes los docentes han declarado una huelga indefinida. Difícil. La declararon el jueves a las 12 de la noche y el viernes a mí me estaban eligiendo a las 11 de la mañana. Difícil, fue muy, muy difícil porque tuve que tomar decisiones, digamos, difíciles, porque la universidad estaba atrapada especialmente entre el sindicato. Era el más violento, el más beligerante. El sindicato por cualquier cosa se tomaba la universidad, querían dirigir la institución, querían administrarla, cuando cada órgano de gobierno ya dice lo que le corresponde acá. Los gremios no están para dirigir las instituciones, ¿verdad? Los gremios tienen su función, pero no es la dirección de la institución, ¿no? Vino el tiempo de que tuvo que desalojarse a los sindicalistas porque 20, 50 personas estaban impidiendo que hubiera clases. Y para eso existe el Estado. Para esos excesos lo controlan las instituciones. Nosotros fuimos al Ministerio Público a decir, bueno, mire, no podemos dar clases, hay un grupo que lo tiene tomado, que no quieren negociar, y bueno, ese problema, 2009 vino el golpe de Estado al Ejecutivo, que fue difícil porque fue un problema para el país grande que impactó a las universidades, obviamente. Luego vino el paro docente. El paro docente era porque ellos querían el ajuste al salario mínimo en el mismo porcentaje que el gobierno había. No, los docentes querían el ajuste al salario docente en el mismo porcentaje que el gobierno había aumentado el salario mínimo. El 63%, creo que era, o 69%. Eso era impagable para la universidad, ¿no? Y no había manera de que los docentes entendieran que no se podía, algo realmente irracional, porque un docente tenía que entender que si la universidad vivía el 6% y el 6% no había aumentado, ¿cómo íbamos a poder pagar el 69% de incremento? Fue ese aumento del salario mínimo desestabilizó mucho a la universidad. Ese fue el motivo del 2009. Vino después el sindicato
Y bueno, tuvimos años de logros importantes. Empezamos a dignificar los espacios universitarios. Nosotros tuvimos una inversión de más de 5.000 millones en todo este tiempo, y mejorando la universidad. La cerraban porque no había agua, la cerraban porque era insalubre, la biblioteca se estaba mojando porque las terrazas se filtraba el agua, etcétera, ¿no? Y bueno, fue de ir mejorando, y fue un tiempo donde los estudiantes empezaron a ver los logros, a sentirse contentos, y la universidad, digamos, avanzaba, empezó a aparecer en los rankings en los rankings de las universidades de América Latina. Eso fue el 2014. Íbamos bastante bien, pero vino un tema, y es que los estudiantes querían matricularse sin los requisitos. Sobre todo habían estudiantes que no tenían los requisitos para matricular unas clases en ciencias sociales, y a la brava, a la fuerza, se fueron a una toma, se fueron a un paro, y ahí comenzó un proceso de una confrontación. Pero luego vino el tema político también. Ya ese último momento fue el 2016, ya 2 años antes de que terminara mi periodo, casi 2 años. Los estudiantes, influenciados por dirigentes del Partido Libre, ahí llegaba el presidente Zelaya, llegaba Gilberto Ríos, Juan Barahona, Carlos H. Reyes, etcétera, ¿verdad? Y yo creo que ellos siempre le han visto a la universidad una función ideológica, y el control de las universidades, los partidos siempre la han querido, ¿no? O la han querido, y algunas veces la han tenido. Entonces vino ya el hecho de que renuncie si no había por qué. Y como en este concepto ellos imponen la fuerza, empezaron a tomarse los edificios, y ahí era más delicado, porque ya la universidad para ese tiempo tenía unos equipos. Se había invertido muchísimo en el área de investigación científica. Habíamos comprado un equipo médico por muchísimos millones de lempiras, más de 110 millones de lempiras. Ellos entraban a esos edificios, no sabíamos qué pasaba. Igual fuimos a poner la denuncia al Ministerio Público. Dile, señores, teníamos videos de quienes andaban. Es más, actuales funcionarios que tienen cargos de viceministros están en las fotografías, en los videos de que andaban en las tomas. Entonces, nosotros no teníamos el control de esos edificios. Pasaban cosas que teníamos que ponerlas en conocimiento de la autoridad. Fuimos a poner en conocimiento de la autoridad de lo que ahí pasaba, y vinieron los desalojos. Siempre es una situación muy difícil, tener que ir por un desalojo de una institución de educación superior, pero no queda de otra, porque uno es responsable de esos bienes y tiene que resguardarlos. Entonces, fueron los 2 años más difíciles, pero ya hubo mucho ingrediente político. Para el caso tenemos las declaraciones, del presidente Zelaya, donde estimulaba a los estudiantes en su lucha. Y bueno, el hecho es que hoy todos están de ministros, ¿verdad? Entonces, yo creo que ellos lo vieron como un bastión desde la universidad tomar el poder. ¿Se cuestionó en algún momento, doctora, su cercanía con el exmandatario Juan Orlando Hernández? Sí, eso, y siguen haciéndolo. Ellos no entienden que cuando uno es funcionario se vincula con las autoridades. Yo comencé a vincularme con el presidente Juan Orlando Hernández cuando era presidente del Congreso Nacional, por el tema de presupuesto de la universidad, pero también por un caso muy, muy puntual. Allá por el 2013, nosotros ya queríamos, hubo una competencia deportiva centroamericana, y la universidad eso fue el 2010, sí, y la universidad no tenía instalaciones deportivas. Nosotros alquilábamos los gimnasios de la Universidad Pedagógica, y alquilábamos los gimnasios y la piscina de la Academia Militar para que nuestros estudiantes practicaran para las competencias.
Y los estudiantes de la carrera de deportes, me acuerdo yo que en una premiación que fui a la Villa Olímpica, en esa competencia, me sacaron un rótulo de rectora, queremos un polideportivo. Entonces, bueno, después me entero que estábamos pagando mensualmente a la universidad para que nos prestara gimnasio. ¿Cómo es posible que la Universidad Nacional, que es la más antigua, no tenga sus propias instalaciones y que tiene los predios más grandes en la ciudad? Pero donde está construido el complejo deportivo y el Palacio de los Deportes era un convenio con FENAFUT. Nos reunimos con el presidente Callejas, nos reunimos con el entrenador de la selección nacional y con la FENAFUT, porque queríamos recuperar esos predios. El convenio estaba hasta el 2028. Imagínense, todavía nos faltarían 5 años. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo recuperamos esas 12 manzanas? Porque eran 12 manzanas que tenía la FENAFUT bajo su administración. Y la única opción que me puso FENAFUT es que rescindiéramos el contrato, el convenio, porque era un convenio, y que ellos tuvieran acceso a otros predios en otros lados. Entonces fuimos al Congreso Nacional y el Congreso le ayudó a FENAFUT a comprar lo que hoy tienen en Ciguatepeque. Y nosotros así liberar esas 12 manzanas. Ya fuimos con los planos, me acuerdo, a esa reunión, porque dijimos, si llevamos los planos, los vamos a convencer que íbamos a hacer algo, que no es por molestar, ¿no? Entonces, cuando uno está en un cargo público, uno se vincula con las autoridades, igual que ahora las autoridades actuales se reúnen con los diputados, los diputados van a la universidad, la presidenta ha enviado tweet que está con el rector reunido, el rector ha puesto tweet que está con... Cualquier rector se va a vincular con quien tenga en ese momento el poder en el país, quien sea la autoridad, porque somos Estado. Somos Estado. Yo no me reunía con amigos, yo me reunía con funcionarios con los cuales yo tenía que tener relación por mi función de rectora y ellos por su función de presidente, ya sea del Ejecutivo o del Legislativo. En el plano actual, doctora, y como su opinión de experta, ¿cómo cataloga, cómo analiza el gobierno de Xiomara Castro? Bueno, yo creo que es un gobierno que llegó con muchas expectativas, sobre todo porque nació en la oposición, su núcleo que forma Libre es un núcleo político de izquierda. Fue oposición activa en todos los 12 años y desde que se creó en el año 2011. Muy crítico a la gestión de gobierno del gobierno anterior, y eso daba la idea que iban a ser diferentes, ¿verdad? En ese sentido, uno ve en el gobierno actual varios deudas pendientes. La primera deuda pendiente, obviamente, es el tema de género, ¿verdad? Porque yo creo que las mujeres esperaban más. Y si no esperaban más, nunca fueron feministas, ¿verdad? Fueron mujeres, ¿verdad? Si las mujeres hoy están conformes con el gobierno, es porque nunca fueron feministas, ¿verdad? Entonces, ahí, desde mi perspectiva, hay una deuda. El otro gran problema que han tenido es de una gestión ágil, ¿verdad? Es una gestión muy deficiente, y eso obviamente le está pasando factura en cuanto a imagen de eficiencia. Tienen problemas internos en Libre, obviamente, porque es un grupo que no los controla a todos el presidente Zelaya, y es un grupo que espera también internamente. Tienen un problema de imagen muy deteriorada por el nepotismo. Yo creo que la familia presidencial, la familia de los ministros, la familia de diputados, hay digamos, familias completas, 2, 3 generaciones y familia política incluida. Entonces, creo que todo eso, bueno, lo que estamos viendo ahora, aunque es el legislativo, pero lo que ha pasado entre anoche y hoy con el diputado Redondo, ese estilo es el mismo estilo, digamos, represor, de pasar factura. Si no estás conmigo, sos mi enemigo. Entonces, yo creo que eso no es lo que se esperaba,
¿verdad? Y bueno, ellos tendrán que ver cómo siguen, pero si creen que eso les da una buena imagen, que no lo creo, ¿verdad? Pero como ellos se autoevalúan solos y solo se dicen que está bien todo, entonces bueno, allá ellos, pero yo creo que no es la imagen de la gente. Okay. Para ir finalizando, doctora, la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, una lucha de poder todavía entre los partidos políticos. Sin lugar a dudas, siempre va a ser lucha de poder. Lo que pasa es poder para qué. Una cosa es lucha de poder para hacer las cosas correctas o lucha de poder para mantener la impunidad y la corrupción y para beneficiar a grupos que siempre se han beneficiado. Lo que se espera es que haya un cambio de rumbo, porque si no, entonces vamos a caer en lo mismo. Y yo creo que hay cosas que han dejado muchas dudas. El decreto para el golpe de Estado y el perdón digamos, de febrero pasado, ahí salió gente que no tenía casos por persecución política. El mismo primo de la presidenta, y ella se queda callada. Entonces, cuando uno ve que la presidenta tolera eso y se queda callada, uno dice, bueno, es que ella piensa igual entonces, ¿verdad? Ella piensa que el poder es para la impunidad. Y esas son las dudas que se fueron generando desde un principio. Yo creo que a esta altura, de ya un año prácticamente, ya la gente tiene muy poco que descubrir en Libre. Yo creo que un año ha sido suficiente para ver estilo de gestión, estilo de gobierno, concepto de poder, para ver el rumbo, y obviamente Libre no ganó con un voto propio. Libre tenía un voto duro de 14% antes de las elecciones y ahora anda en un 18%, ¿verdad? Más que otros partidos, pero igual es un voto duro que es muy bajo. En este país, por lo que hemos visto, vota quien define realmente una elección es el voto independiente, un voto que se mueve. En la medida que no se hace una buena gestión, en esa medida, digamos, el voto se mueve. Y eso es pues la democracia. Demos las reglas claras, pero quién va a ganar pues no se sabe, sino que es el elector quien decide el día que le toca votar. Bueno, amable televidente, esta ha sido nuestra entrega para este día con la doctora Castellanos respecto a diversos temas y sobre todo su vida profesional. Les ha informado Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad.